lesiones y enfermedades ambientales. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior? También ahí está todo lo de congelamiento, lo de calor. ¿Se acuerdan? Sí, ahí lo encontré. Bien. Eso. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un envenenamiento puede suceder en cualquier lugar, ¿sí? Mayormente, con respecto al envenenamiento, los que tienen más, como decía, son más propensos son los niños, los menores, ¿bien? ¿Por qué? Porque los niños mayormente son atraídos, ¿sí?, por ciertos líquidos que hay en botellas. Solemos poner en botellas de, vamos a tirar una marca, de Coca-Cola, lavandina, por ejemplo. ¿Bien? O en alguna botella de algún jugo. ¿Sí? Otra cosa son las pastillas, los medicamentos. ¿Sí? Hay medicamentos que son muy divinos por fuera, entonces los niños puede ser que los confundan con algún caramelo o algo de eso. ¿Sí? Otra cosa son las plantas venenosas, ¿sí? Los frutos que dan las plantas. ¿Sí? Yo tengo una experiencia con una planta, con mis hijos. ¿Qué te pasó? 3 de mis hijos, los 3 mayores, con 3 amiguitos, eran chiquitos, y jugaron con la planta del castor, la higuerilla, con la semilla. Y les tuvieron que hacer lavaje de estómago, estuvieron internados, estuvieron graves, pero solamente por tragar la saliva, nada más. Nada más. Nada más por tragar la saliva con ese juguito de la semilla, nada más. Sí. ¿Vieron? Bueno, ahí tenemos un caso que sucedió. Mira, y uno por ahí no lo tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque no sabe, o sea, hay muchas en este caso plantas que dan frutos que son venenosas, ¿sí? Y lamentablemente no las conocemos a todas, entonces podemos tener este tipo de envenenamiento accidental, ¿sí? Porque fue accidental. No es que los niños obviamente quisieran... ¿Tengo la cámara apagada? Ahí está. No es que los niños quisieran envenenarse, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de envenenamiento accidental. Y otra cosa que hay que tener en cuenta son los ancianos mayores, también toda aquella persona que tiene alguna afección médica como demencia, ¿sí? Los ancianos que no tienen demencia, pero pueden llegar a tener algún problema de visión, ¿sí? Entonces también corren riesgo de este envenenamiento accidental, como le pasó a los niños de Patricia, ¿no? Entonces, dentro del hogar tenemos muchos de estos elementos que uno usa que pueden ser venenosos si se utilizan incorrectamente. Bien, por ejemplo, el alcohol, ¿sí? El alcohol, más allá de la botellita de alcohol, y cuento algo que nos sucedió en la familia, mi sobrina tenía 2 años y mi hermana había dejado una botellita de alcohol. Fue cuando empezó la pandemia, viste que estábamos todos obsesionados con el alcohol. Ella dejó una botellita de alcohol sobre un mueble que tenía en la pieza. La nena trepó y se tomó el alcohol. Así, literal. Se tomó el alcohol. Entonces ella tuvo este envenenamiento por alcohol, lo cual la tuvieron que internar, bueno, y demás. ¿Sí? Luego tenemos
todo lo que sean medicamentos. Entran los medicamentos y también vitaminas. ¿Por qué uno puede tener un envenenamiento por medicamentos? Les pregunto. Puede ser estar vencida. Sería una sobredosis de medicamentos. Exactamente, por el mal uso del medicamento. Bien. Después también tenemos todo lo que son productos de limpieza, como les he nombrado, por ejemplo, la lavandina. Los productos que uno usa para el baño. ¿Sí? Hay productos antigrasas que tienen amoníaco, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos lo que son insecticidas, como por ejemplo el polvito para las hormigas, las babosas. Después tenemos, bueno, las plantas que las hemos nombrado, productos para la limpieza de los autos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el anticongelante que se le pone, lo que nosotros llamamos el agüita. ¿Tiene agüita el auto? Bueno, el anticongelante es un producto que produce envenenamiento. ¿Sí? Después tenemos también lo que son los pegamentos. Los pegamentos que uno usa, como el Poxirran, esas cosas, la gotita también. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es, en el hogar, es almacenar todo esto en gabinetes que estén cerrados, en lugares donde tanto ancianos como niños no tengan, ¿cómo decir?, esa facilidad para alcanzarlos, ¿sí? Lo mismo con los medicamentos, que estén fuera del alcance de los niños, fuera del alcance de estas personas mayores. Con respecto a los niños, siempre tenemos que tratar de supervisarlos. ¿Bien? Profe, Sí. cuando un niño toma, por ejemplo, lavandina, Uh-huh. ¿le puede provocarle una neumonía? No, no, porque a él o sea, en realidad los gases sí pueden provocar alguna afección respiratoria, pero ya tanto llegar a la neumonía, no. O sea, al niño que toma la lavandina, lo que le va a provocar es más que nada todo relacionado con el estómago, la garganta. Sí puede ser que por los gases, viste que la lavandina tiene ciertos gases, puede ser que le provoque algún resfrío, alguna infección en la garganta por ingerirla, pero llegar a la neumonía no. ¿Bien? Gracias, profe, gracias. Entonces, las causas de muerte debido a envenenamientos mayormente son fármacos, envenenamiento por alcohol, envenenamiento por monóxido de carbono y sobredosis, casi siempre con lo que son drogas ilegales. ¿Sí? Entonces, sobre esta sobredosis de drogas o fármacos, mayormente la persona no responde o parece que está inconsciente, puede ser que vomite, puede ser que tenga un dolor persistente en el pecho o en el abdomen, ¿sí? También puede ser que convulsionen, que tengan dolor de cabeza,
que tengan esa dificultad para respirar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Simplemente lo que tenemos que hacer en ese caso es, si sospechamos obviamente que hay alguna sobredosis, sea de lo que fuera, tenemos que llamar al servicio de emergencia o trasladarlo de inmediato. ¿Sí? Bien. Luego tenemos lo que es el envenenamiento por alcohol, que lo habíamos dicho antes. Y también tenemos el envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Sí? Cuando uno quema cierto tipo de combustible, puede ser queroseno, puede ser madera, puede ser gas natural, lo que fuera, debe haber una buena ventilación, ¿sí? Entonces, el sistema ese de ventilación tiene que estar apto para utilizarlo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el envenenamiento por monóxido de carbono, uno lo llama como el asesino silencioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese gas no tiene olor. Y el gas no se puede ver. ¿Bien? Entonces la persona empieza a sentirse confundida, comienza a sentir mareos, dolores de cabeza, náuseas, debilidad. ¿Bien? En ese caso, si nosotros estamos dentro del servicio de emergencia, lo que se hace es oxígeno al 100%. ¿Bien? ¿Sí? Porque esa persona sí o sí lo necesita, porque está en riesgo su vida. ¿Bien? Si no sucede, vamos a suponer, dentro del hogar donde nosotros no estamos trabajando o al vecino, tenemos que tratar de sacar a la persona del lugar, si uno lo puede hacer, obviamente siempre sin poner en riesgo nuestra vida. Y llamar sí o sí al servicio de emergencia. ¿Sí? Entonces, si encontramos a una persona que ha sido envenenada, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de investigar cuál es el tipo de veneno, cuándo fue que lo tomó, cuánto fue la cantidad que tomó y también cuánto pesa la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto lo necesita el médico para poder ayudarlo. ¿Sí? Entonces, si una persona presenta estos signos y síntomas de envenenamiento, ¿sí? Que pone en riesgo su vida, que sería lo que es la pérdida de conciencia, la dificultad para respirar, ¿sí? Debemos llamar obviamente al servicio de emergencia, pero si la persona está consciente y está alerta, directamente hay un número, ¿sí? No en todas las ciudades y pueblos lo hay, pero existen números de asistencia en caso de envenenamiento, que no importa en qué lugar estés, podés llamar. ¿Bien? Y ellos te guían y te enseñan y te dicen lo que tenés que hacer. ¿Bien? Te dicen cómo atender, cómo asistir a esa persona, los pasos que debemos dar. ¿Sí? Entonces, nosotros primeramente tratamos de quitar a la persona de esa fuente de envenenamiento.
no debemos darle ni de tomar ni de comer. ¿Sí? Solo lo podemos hacer si en esos casos el personal de ese centro de atención de envenenamiento nos diga, hace esto. ¿Sí? Y otra cosa que, si no sabemos cuál fue la sustancia con la que se envenenó y la persona vomita, debemos guardar una muestra de ese vómito para que pueda ser analizada y saber qué sucedió. ¿Bien? Ok. Con respecto a las mordeduras y picaduras, obviamente pueden variar, puede ser una mordedura o una picadura que es suave, que no pasa nada, y hay otras que ponen en riesgo la vida. ¿Sí? Entonces, esos primeros auxilios que uno le puede brindar puede ayudar a que no haya complicaciones. ¿Sí? Y muchas veces, obviamente, también salvar la vida. Tenemos, por ejemplo, las mordeduras de animales. Vieron que se dice que la mordedura de un humano es peor que las del animal. ¿Sí? Pero el animal, por ejemplo, puede ser que tenga rabia. Y la rabia es una infección que ataca al cerebro y a la médula espinal. Y si no se trata, obviamente provoca la muerte. Bien, entonces nosotros obviamente siempre cuando se sospecha de que el animal puede tener rabia, tenemos que llamar obviamente el servicio de emergencia. ¿Sí? Y tenemos que tratar o que la persona o el paciente trate de recordar esos detalles sobre el comportamiento del animal. Bien, sobre su apariencia, sobre el lugar donde se lo vio por última vez. Bien, entonces, si una persona es mordida por algún animal que tiene rabia, necesita atención médica inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su tratamiento incluye inyecciones. ¿Para qué? Para generar esa inmunidad, para que el paciente pueda luchar por su enfermedad. ¿Bien? Porque si no se trata puede ser mortal. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes síntomas y signos. Por ejemplo, puede ser que tenga una lastimadura, puede ser que tenga moretones, puede ser que genere laceraciones, puede ser que genere avulsión o avulsiones, que sería que ocurre cuando se arranca una porción, digamos, de la piel, ¿sí? O de algunos tejidos subyacentes. ¿Bien? Puede ser que haya sangrado, puede ser que haya sangrado abundante o no, ¿sí? Entonces, la atención para esos primeros auxilios, si la herida es profunda, sangra mucho, ¿sí? O tiene ese riesgo de infección, obviamente necesita atención médica. ¿Por qué? Porque puede necesitar puntos, puede necesitar vacunación, ¿sí? Entonces, si vamos a suponer que la herida es abundante, ¿sí? Tenemos que controlar ese sangrado. ¿Cómo lo controlamos al sangrado? Cuando es abundante. ¿Alguien? ¿Con torniquete?
No, en este caso no, porque es una mordedura. ¿Vendaje? ¿Qué tipo de vendaje? Antes del vendaje, ¿qué haríamos? Y hay que lavar con agua, con jabón en Lavar la pan. herida. No, para detener el sangrado le estoy preguntando. Porque primeramente hay que detener el sangrado, porque si no, acuérdense que una hemorragia peligra la vida del paciente. Entonces, ¿cómo detenemos esa hemorragia? Y Hacer presión nadie. en la herida. Bien, presión directa sobre la herida. ¿Sí? Con gasa, obviamente. ¿Sí? Presión directa. Bien. Recuerde que cuando hacemos presión directa, la gasa no se saca. Bien. Si vamos a suponer que estamos haciendo presión directa y tenemos que trasladar, obviamente no nos vamos a quedar todo el tiempo, le hacemos un vendaje para que la sostenga. ¿Bien? La gasa no se saca. ¿Por qué? Porque se forman coágulos. Cuando nosotros retiramos la sangre, la gasa, perdón, rompemos esos coágulos. Entonces empieza a sangrar nuevamente. ¿Sí? Entonces, si hay mucho sangrado externo, hacemos presión directa. ¿Sí? En cambio, si hay un sangrado mínimo, ahí sí podemos lavar con agua y jabón. ¿Sí? Y podemos también, en ese caso, si es mínima, ponerle alguna crema o gel con antibióticos. ¿Sí? Obviamente siempre antes interrogando, porque puede ser que el paciente tenga alergia. ¿Bien? Una vez que hicimos eso, simplemente lo cubrimos con gasas y vendas. Obviamente también le recomendamos que el paciente debe controlar la herida, ¿sí? Para asegurarse de que vaya bien, de que no haya signos de infección. Bien. Entonces, también tenemos las mordeduras por serpiente, ¿sí? Ciertos tipos de serpientes venenosas que pueden causar la muerte, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina hay un total de 137 especies de serpientes, pero solo 19 de ellas son peligrosas para el hombre, ¿sí? Como son 10 tipos de yarará, tenemos la cascabel y tenemos 8 tipos de corales. ¿Bien? Y tenemos otras 35 especies que son potencialmente peligrosas, ¿sí? Que tienen glándulas de venenos y un diente posterior modificado para esa inyección del veneno. Pero no hay mucha información de estas 5 especies al respecto. Entonces, las serpientes más venenosas que hay en Argentina, tenemos la Yarará cusus, ¿sí? Es la de mayor tamaño que hay en Argentina y mayormente se encuentra en la provincia de Misiones, ¿sí? Y llega a medir unos 1,8 metros.
perdón, 1,80 metros. ¿Sí? Y mayormente esos accidentes siempre son graves porque inyectan mucha cantidad de veneno. ¿Sí? Es una serpiente negra que tiene franjas o anillos color rojizo y blancos. ¿Bien? Esa es la serpiente más venenosa que tenemos. Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas de una mordedura de serpiente? Primeramente, la herida de punción, ¿sí? Luego, un enrojecimiento, un dolor y la hinchazón en la parte de la mordedura. ¿Bien? Entonces, nuestra atención, obviamente, primeramente, servicio de emergencia. Si uno no está seguro de que es una mordedura venenosa, de igual manera, llamamos al servicio de emergencia. Obviamente, si uno está interiorizado en el tema y puede capturar la serpiente para identificarla, se hace. ¿Sí? Si no, tratamos de observar para poder describir cómo era. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Mantener el área que fue dañada quieta y lo más bajo del corazón. ¿Sí? Tratar de que la persona no camine. Si no es necesario, que no camine. Y lavamos la herida con agua y jabón. ¿Sí? Y ahí cubrimos con vendaje, un vendaje con una venda obviamente limpia y estéril, seca, y ahí arriba de ese vendaje hacemos un vendaje con una venda elástica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese veneno no se propague y no afecte al sistema linfático. También controlamos con eso que la inflamación. ¿Bien? Profe, yo tengo una Sí. pregunta. Sí. ¿Qué tan cierto es o qué tan mentira también? Algunas películas muestran cuando una persona es picada por una víbora, digo mordida, porque no tiene pico la víbora, hacen un corte y hacen succión con su boca, sería. Una O sea, locura. claro, uno lo ve y dice, yo por ejemplo no le encuentro un poco de sentido a eso, pero No, no se hace. bien. No. Porque claro, o sea, succionan y lo que succionan sería la sangre de la otra persona y, Exactamente, pero la sangre está envenenada. por supuesto, Así que no se hace. bien. Bueno, Bien. era esa la única duda. Bien. Perdón. Luego tenemos las mordeduras de arañas. Bien. Que también pueden provocar obviamente la muerte y enfermedades graves. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, si te pica o te muerde una araña que no es venenosa, de igual manera provoca una reacción muy similar a cuando te pica una abeja. Bien, el enrojecimiento, la inflamación, el dolor. ¿Sí? Y acá en Argentina hay 7 arañas que tienen
esa importancia en cuanto a su veneno y a su capacidad de morder a las personas, obviamente pudiendo causar problemas de salud y algunas inclusive la muerte si no se trata de esa herida a tiempo, como por ejemplo es la viuda negra. La viuda negra no necesita casi nada de penetración, ¿sí? Es una de las arañas más famosas en el mundo. Esta araña suele ser agresiva y la mordedura, obviamente provocada, suele ser accidental. Bien, entonces, esta araña, la viuda negra, posee ¿qué? Neurotoxinas que pueden ser mortales si no se trata en las horas consiguientes. También puede provocar ¿qué? Dolor en el intestino, mareos, sudores y espasmos. ¿Sí? La viuda negra es toda negra, obviamente, y en su lomo es rojo con un par de líneas negras. ¿Sí? Perdón. Luego tenemos acá también en Argentina, les hablo de acá porque vivimos acá, la araña de rincón, ¿sí? O también la llaman la araña de violín o de los cuadros. Que esta es la que más muertes causa, aunque esta araña no suele ser agresiva, ¿sí? Pero está muy asociada con esto del entorno humano. Entonces dijimos que su mordedura puede ser casual. ¿Por qué? Porque es una araña que no ataca si uno no la molesta. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Su veneno genera necrosis en la zona de la mordedura. ¿Qué es la necrosis? ¿Alguien me La muerte podía...? de la piel, Bien, la tejido. muerte del tejido. Perfecto. Bien, entonces, si no se trata, puede ser mortal. Más que nada en niños y en personas mayores o en personas que tienen problemas de riñón. Bien, luego tenemos la licosa pampeana, que la llamamos la araña lobo. Es una araña que mide más o menos 2 o 3 centímetros y que nosotros las conocemos como las tarántulas, pero que no tienen nada que ver con las tarántulas, aunque son muy parecidas. Bien, su veneno también crea esa necrosis, ¿sí? Y estas arañas mayormente tienden a huir y no atacar, ¿bien? Pero obviamente puede suceder una mordedura accidental. También tenemos la araña de monte. La araña del monte provoca ese dolor intenso. Es venenosa, pero no es mortal. Y suele ser bastante agresiva, obviamente, si uno la molesta. Y también tenemos la araña de los plátanos o del banano. ¿Sí? Ellas miden más o menos unos 5 centímetros de diámetro y es la que más muertes causa en América del Sur. ¿Por qué? Porque tiene un contacto muy habitual con el humano. Entonces, esta araña es muy agresiva si se siente amenazada y no va a dudar si te tiene que morder. Entonces, su veneno, que es neurotóxico,
genera hipertensión, vómitos, espasmos, taquicardia y bastante dolor. Entonces, si no se trata, puede ser mortal, sobre todo en niños. ¿Sí? Entonces, dijimos que hay signos y síntomas de mordeduras de araña. Obviamente todo depende de la cantidad de veneno que se inyectó. ¿Sí? Entonces, enrojecimiento, dijimos, dolor, ¿qué más? Mareos, puede provocar mareos. Hinchazón, Calambres Hincha- musculares. hinchazón. hinchazón, vómitos, Bien, vómitos, dolores de cabeza. Entonces, ¿cuáles serían, perdón, los primeros auxilios para mordeduras de araña? Primeramente, si la mordedura de la araña es inofensiva, agua y jabón. ¿Sí? También podemos acá aplicar algún gel o con antibiótico sobre la herida de la persona. ¿Sí? Se cubre esa herida. Hielo también se puede poner, profe, ¿Para qué? para las picaduras en la zona. ¿Qué provocaría el hielo? Este, mm, es por la inflamación, Bien, para para disminuir reducir la el... inflamación. Exacto, la inflamación, el dolor, sí, se puede. Y Bien, también disminuye la absorción del veneno. eh, eso se aplica, se aplica si es una araña inofensiva, ¿sí? No si es una araña venenosa, Venenoso. mortal, Ajá. ¿bien? Vio que hay unas arañitas, el que le gusta limpiar mucho la casa o dar vuelta a las cosas en el patio. Vieron que generalmente cuando uno tiene ladrillo o cosas así que uno por ahí cambia de lugar, se hacen unas arañitas muy pequeñitas Mm, que son las patitas como rojas. Cuando sí, se asientan en la piel, queda la piel como quemada. sí, ¿Ves? sí, sí, Apenas el contacto y queda quemada es y apenas. duele. Bueno, en ese caso sí podés aplicar compresas. Obviamente siempre acuérdense en que no es eh, el hielo directo en la piel, ¿sí? Si no, lo ponemos en una toallita, en algo, pero no directo. ¿Bien? Entonces, Sí. la otra, bien, la otra que queda son las mordeduras venenosas. Hacemos exactamente lo mismo. Agua, jabón, compresa, pero sí o sí tenemos que buscar atención médica lo más rápido posible. Y obviamente si se puede o el paciente puede identificar qué tipo de araña o aunque sea una descripción de la misma, cuál fue. ¿Sí? Entonces, la única diferencia, nada de absorción, ni con el veneno de la serpiente, ni con la de araña, nada de absorción con la boca. Se lava, se seca, se envuelve en una toalla y a la clínica. Bien. Luego tenemos todo lo que son las mordeduras de garrapatas. Sabemos que cualquier animal se le suben garrapatas, ¿sí? Todo aquel animal que sea de sangre caliente, ¿sí? También las personas, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando la garrapata se
adhiere a la piel, propaga patógenos desde su boca a el cuerpo de la persona. ¿Sí? Esto puede provocar ¿qué? Fiebres musculares, enfermedades. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Limpiar la piel expuesta a la garrapata. ¿Sí? Otra cosa, si sabemos que puede haber garrapatas o hay, tratamos de usar cosas largas, como los pantalones, las remeras mangas largas. Y también mantenemos todo lo que es camisas o remeras dentro del pantalón. Bien, lo mismo que el pantalón, las medias sobre el pantalón. ¿Sí? Obviamente en ese caso, si uno tiene garrapatas en su casa, deberíamos fumigar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para tratar de reducir ese riesgo a esas enfermedades sobre las garrapatas? Primeramente, siempre controlamos que no haya garrapatas, ¿sí? Entonces, hay algunos médicos o expertos que sostienen que cuanto más tiempo la garrapata permanece adherida de la piel, mayor es la posibilidad de infecciones. ¿Bien? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente intentar, o quitar, mejor dicho, la garrapata que se encuentra antes de que la piel esté hinchada con sangre. ¿Sí? Siempre para quitar las garrapatas debemos utilizar guantes y pinzas de punta fina. ¿Sí? Bien, y a la garrapata debemos agarrarla por la cabeza, lo más cercano posible a la piel. Y debemos tirar hacia arriba lentamente, ¿sí? Sin girar, digamos, la pinza o la garrapata, hasta que la garrapata se suelte. ¿Sí? Y también debemos ir con un profesional de la salud. ¿Sí? Podemos guardar la garrapata en algún recipiente para que el personal de salud lo vea mejor. ¿Qué hacemos? Lavamos esa área con agua tibia y jabón y también podemos aplicar algún gel o crema antibiótica. Entonces, si no se puede quitar la garrapata, ¿sí? O si uno piensa que la garrapata, o sea, la boca de la garrapata aún sigue en la piel, sí o sí, la persona debe ir con un médico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la persona debe ser controlada por varios días para verificar esa presencia de alguna infección. ¿Sí? Mayormente los signos y síntomas son dolores, dijimos musculares, dolores en las articulaciones, fiebre, fatiga. ¿Sí? Luego tenemos los picaduras de insectos. ¿Qué insectos son los más comunes que tenemos en la Argentina?
en nuestro país. El mosquito. El mosquito, por ejemplo. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta que hay gente, hay personas que son alérgicas. ¿Sí? Entonces eso es preocupante. Con respecto a los signos y síntomas, dolores rápidos en el lugar de la picadura, picazón, enrojecimiento, inflamación. Pero si la persona obviamente es alérgica, va a mostrar esos signos y síntomas de reacciones alérgicas o de una anafilaxia. ¿Sí? Entonces, si la persona es alérgica, servicio de emergencia, inmediatamente, y le brindamos los primeros auxilios adecuados contra reacciones alérgicas y anafilaxia. ¿Bien? Bien. Luego tenemos las picaduras de escorpión. ¿Sí? Sabemos que el escorpión vive en lugares secos, pero también pueden vivir en los desagües. Por ejemplo, en la casa, los desagües del baño. ¿Sí? Y también suelen estar debajo de piedras, de troncos, ¿sí? Y suelen estar más activos durante la noche. Bien. Entonces, con respecto a los signos y síntomas de las picaduras de escorpión, ardor, dolor, obviamente, puede ser ardor, dije, dolor, algún cosquilleo, ¿sí? Pero también hay ciertos tipos de escorpiones que pueden poner en riesgo la vida. Puede ser que la persona tenga dificultades respiratorias, puede ser que la persona comience a convulsionar. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que cualquier tipo de picadura de escorpión, del tipo que sea, la persona necesita de la emergencia médica, de inmediato. No importa si es venenoso o no es, de los dos tipos necesitan. ¿Bien? Luego tenemos las picaduras de lo que sean los organismos marinos, como son las medusas, los erizos de mar, que suelen provocar heridas punzantes, ¿sí? Pueden ser muy dolorosas y otras veces pueden ser muy serias, pueden provocar reacciones alérgicas, pueden provocar problemas respiratorios, cardíacos, la muerte, parálisis, ¿sí? Entonces tenemos ahí, pueden ser, dijimos, medusas, ¿qué más? Rayas, erizos de mar, y mayormente incluyen mucho dolor e inflamación en el lugar de la picadura. También puede ser que sea una herida, dijimos, punzante o una laceración, ¿sí? Entonces, también recuerden acá que si la persona es alérgica, también va a tener reacciones alérgicas o anafilácticas. ¿Bien? Entonces, obviamente siempre llamamos al servicio de emergencia. ¿Qué sucede, por ejemplo, si a una persona lo pica una medusa?
Debemos sacarlo, obviamente, primeramente, lo más rápido posible del agua. ¿Sí? Debemos reducir también el dolor. Debemos enjuagar esa área lastimada. Se recomienda que sea con vinagre. ¿Para qué? Para reducir esas toxinas. También se puede aplicar bicarbonato de sodio. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es, para las mordeduras de medusa, que no debemos lavar, enjuagar la herida con agua dulce. ¿Sí? Ni con alcohol, porque eso puede aumentar que el dolor. Bien, también tenemos que tratar de quitar el aguijón o el tentáculo, siempre con guantes o con algo, con una toalla, con una remera, lo que haya en el momento, obviamente. ¿Sí? Y una vez que se le quitó el aguijón, debemos sumergir esa parte del cuerpo en agua lo más caliente que la persona pueda soportar, ¿sí? Al menos por unos 20 minutos, hasta que ese dolor vaya disminuyendo, ¿sí? Vamos a suponer que no hay agua caliente, tratamos de utilizar alguna compresa caliente, ¿sí? O también compresas frías, ¿bien? Y nunca frotamos el área ni se le pone ningún tipo de vendaje. Con respecto a las picaduras de raya, erizos de mar o pez espinoso, debemos enjuagar la herida con agua corriente. El agua, obviamente, del mar también puede utilizarse siempre que la tiremos, digamos, con una botella, por ejemplo, en este caso, para que corra. Tenemos que mantener quieta esa parte lastimada y también enjuagar con agua lo más caliente que la persona pueda soportar durante 20 minutos o hasta que el dolor se alivie, ¿sí? Y también consultar con un profesional de la salud, ¿sí? Porque debe tener las vacunas contra el tétano y controlar, obviamente, que no aparezca ningún síntoma ni signos de esa infección de la herida. Con respecto a las plantas que causan sarpullido, ¿sí? Como el roble venenoso, la hiedra, ¿sí? Están cubiertas por un aceite que causa una reacción alérgica en la piel. ¿Bien? Entonces, una persona al tocarla o al rasparse con esa planta, causa ese sarpullido, ese enrojecimiento con picazón. Otras veces también se hacen ampollas. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que prevenir es mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Si sabemos que hay algún tipo de estas plantas venenosas y nosotros tenemos que recurrir a este lugar, obviamente siempre ropa larga, pantalón largo, camisa larga. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es aplicar cremas o lociones para que hagan ese efecto barrera antes de salir, ¿sí?
para que no se pueda poner en contacto con nuestra piel. ¿Sí? Bien. Y no vamos a llegar. Ah, sí, sí llegamos. Un minuto más. Tenemos las lesiones por rayos. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa alta, puede ser una torre que le agarre un rayo, puede ser a un árbol o también puede ser a una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conducimos caminos para la corriente eléctrica. Entonces, el rayo puede destellar en la piel, sobre el cuerpo de una persona, o viajar a través de los vasos sanguíneos y los nervios. ¿Sí? Entonces, la quemadura o las lesiones por rayo pueden causar paros cardíacos. ¿Sí? También, si el rayo es suficientemente como para enfermar a la persona, traumatismo como fracturas, dislocaciones. ¿Sí? La persona en ese caso puede estar aturdida, puede estar confundida, o también puede quedar inconsciente, puede tener dificultad para respirar, o directamente podría no respirar, puede tener quemaduras. Esas quemaduras pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, puede tener lesiones en los músculos, articulaciones, huesos. Bien, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Siempre, primeramente, servicio de emergencia. Si la persona no respira, no responde, se comienza RCP y si tenemos un DEA, se utiliza. Bien. Y lo que tenemos que brindarle en ese caso es la atención como cualquier otra afección que una persona puede tener. Como fuesen las lesiones, vamos a suponer, en músculos o en algún hueso o en alguna articulación. ¿Sí? Igualmente, si la persona aparentemente no tiene ninguna lesión seria, igualmente deberá consultar con el profesional de salud. ¿Sí? Porque necesita una evaluación de seguimiento. ¿Bien? ¿Te da alguna duda? ¿Que me pasé 2 minutos? No, profe. ¿No? Bien, entonces les voy a preparar sí o sí el trabajo práctico que le dije y más tardar, se los prometo que mañana se los envío. Se los prometo, esta vez se los prometo en serio. No hay apuro, profe. No hay apuro, pero ya terminamos. Ese es el problema. Les mando un saludo a todos y a Y todas. perdón Darío por